Ha culminado otra jornada de una de las competiciones más relevantes del fútbol internacional. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de hablar de todo lo que nos dejó la jornada número 9 de la liga. Un saludo a todos. Comenzamos el directo de hoy hablando de, como decíamos al principio, la jornada número 9 de una de las competiciones más relevantes en las que tuvimos enfrentamientos bastante interesantes en la consolidación de algunos equipos y la gran labor que han llegado a establecer a lo largo de estas 9 jornadas en esta liga y que asimismo le ha permitido estar en lo mejor de la tabla, generar cierta sintonía de juego en lo que respecta a sus resultados, además de, ¿por qué no lastimosamente, la despedida de ciertos entrenadores, en este caso hablando del rol del Sevilla, en la que lastimosamente en el lapso de la culminación de esta jornada contamos con eh, el segundo despido, lastimosamente, por parte de la participación de los equipos de la liga, en este caso el equipo de Sevilla, en el que esperemos más adelante en el lapso de los próximos días podamos conocer quién será la figura fija o en la estructura o el nuevo representante del desarrollo técnico de este Sevilla, en el que por ahora, antes de comenzar como siempre, me gustaría saludarlos esperando que hayan tenido o que estén teniendo un día excelente. Es con ello que además me gustaría invitarlos antes de iniciar todo lo que nos dejó esta jornada número 9, invitarlos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales en las que continuamente no solo avisamos en los momentos en los que estamos en directo, sino también poco a poco tratamos de desarrollar contenido en este caso específico, informando de todo lo que nos dejan las ligas más relevantes del fútbol internacional, además de sus mejores momentos con sus protagonistas. Es con ello que además también me gustaría invitarlos rápidamente a que si están interesados en todo lo que nos dejan las ligas internacionales y en análisis que siempre tratamos de proponer en este pequeño espacio de entretenimiento, se pueden suscribir a través de nuestras plataformas en las que hacemos directo o que subimos continuamente contenido, como lo son la plataforma de YouTube y la plataforma de Twitch. Es con ello que ahora sí comenzaríamos el directo de pasando rápidamente por la tabla de la clasificación. Luego, como siempre, los diferentes resultados que dieron lugar a la culminación de la jornada número 9 de la primera división, en este caso del fútbol español, como lo es la liga, para luego pasar a los momentos más destacados hablando de ciertos partidos bastante representativos en lo que nos dejó la jornada número 9, para más adelante, como siempre, hablar de 11 jugadores que fueron bastante representativos para, en algunos casos, la victoria de su equipo o en algunos para consolidar la idea que se representó o que desempeñó de la mejor manera en el desarrollo y culminación de sus encuentros. Y por último, culminaríamos con el momento destacado de la jornada o esta pequeña fotografía que significó bastante en el desempeño de lo que aconteció en la finalización de la jornada número 9 de la liga. Es con ello que arrancaríamos con la clasificación, pero antes de ella pasaríamos rápidamente a ver los resultados en los que comenzaríamos hablando de Athletic Club 3, Almería 0, Cádiz 0, Girona 1, Real Madrid 4, Osasuna 0, Mallorca 1, Valencia 1, Sevilla 2, Rayo Vallecano 2, Villarreal 1, Las Palmas 2, Atlético Madrid 2, Real Sociedad 1, Celta de Vigo 2, Getafe 2, Alavés 1, Real Betis Balompié 1, Granada 2, Fútbol Club Barcelona 2. Con esos resultados, ahora mismo podríamos ver en la clasificación en la que cuentan. Pasaríamos a la cámara principal rápidamente, la que, como decíamos, ahora mismo en las posiciones de descenso encontraríamos a Almería, Granada y Celta, ambos estos tres equipos con
en algunos enfrentamientos y que hemos expuesto en varios directos, en varios videos, ciertas disposiciones de juego bastante interesantes que le permiten ser bastante propositivos. Entre estos tres equipos diría personalmente que es eh, bastante, vamos a decirlo, algo triste, que por ejemplo equipos como Almería, que han desarrollado una proposición de juego muy interesante, no han llegado a consolidar un mejor margen de resultados. Tal vez un poco menos Granada, en el que, por ejemplo, en su enfrentamiento ante el Fútbol Club Barcelona fue muy interesante toda la disposición de juego que llegó a emplear en sus 90 minutos, tener que afrontar un partido tan largo ante un rival tan potente en características físicas y técnicas, pero que al final han demostrado que el equipo cuenta con pocas acciones dinámicas en lo que representa su idea de juego y asimismo estas características de poder ser dinámico técnicamente y tener una disposición de juego que consolide la idea de poder llevar a cabo un triunfo a lo largo de las diferentes jornadas le ha costado bastante. Es con ello que sí a esta Granada le ha costado, acerca del Vigo ha sido una cosa básicamente imposible, en el que la sintonía o la regularidad son palabras que aún el equipo no conoce a lo largo de esta temporada, pero que como decíamos, son tres equipos que han demostrado que cuentan con ciertas fases de juego muy buenas y muy propositivas, pero que asimismo no logran ser suficientes para estar en puestos más altos de la clasificación. Más adelante encontraríamos a Alavés, Villarreal, Mallorca y Sevilla, estos cuatro equipos en el puesto, respectivamente hablando de su orden de pronunciación, encontraríamos a 17º a la vez, 16º Villarreal, 15º Mallorca, 14º Sevilla, más adelante equipos como Cádiz, que aunque fue bastante crucial su derrota anterior, la cual hablaremos más adelante ante Girona, fue bastante interesante que este equipo poco a poco, a través de estos pequeños enfrentamientos en los que tal vez no llega a ser, uno podría llegar a mostrarse como un claro favorito a llevarse la victoria, sí demuestra que tiene las armas suficientes para llevar a cabo un objetivo bastante claro, como es el poder posicionarse en zonas de clasificaciones en las que tal vez ahora mismo se encuentren. Un 13º lugar sería bastante importante para este Cádiz, pero ¿por qué no el establecerse en posiciones más adelantadas a través de victorias? Sería bastante beneficioso en este caso para el equipo de Cádiz. Más adelante encontraríamos a Osasuna como con el puesto 12º. En el puesto 11º encontraríamos a Getafe. Y en las primeras 10 posiciones, principalmente, encontraríamos a equipos como, comenzando desde el 10º lugar, Las Palmas con 11 puntos, Valencia con la misma cantidad, Real Betis Balompié en el puesto 8º con 13 puntos, Rayo Vallecano 7º con 13, en los puestos ya por clasificaciones a competiciones europeas o la posibilidad potencial de clasificar a competiciones europeas. Encontraríamos a Real Sociedad con 15 puntos en el 6º lugar, como decíamos. En el 5º lugar encontraríamos a Athletic Club, que en esta jornada desempeñó una campaña sin igual al poder lograr un gran resultado, no solo como local, sino también enfrentando a una Almería que eh, le propuso a su rival bastantes momentos de dificultad. Más adelante, me disculpo, en este caso Athletic Club en el 5º lugar en el que mencionábamos anteriormente cuenta con 17 puntos. Más adelante encontraríamos en el 4º lugar, ya en los puestos de clasificación en, o potencial clasificación a una de las competiciones más relevantes del fútbol internacional, como lo es la UEFA Champions League. Encontraríamos a Atlético Madrid con 19 puntos, Fútbol Club Barcelona con 21 puntos en el puesto número 3. En el puesto número 2 encontraríamos a Girona con 22 puntos, una gran campaña en lo que desempeña las últimas 9 jornadas de esta liga y que asimismo
prometen que Girona estará, o potencialmente esperemos que pueda estar en esta pequeña lucha ¿por qué no?, clasificarse en todo lo que respecta a las competiciones europeas. Aún es bastante temprano para definir cuál podría ser el potencial objetivo de esta Girona a lo largo de esta temporada, pero que podemos estar seguros de que promete un gran paréntesis en lo que respecta a su temporada, en este caso la 23-24 de la liga. Y como primer lugar encontraríamos al Real Madrid en la posición número 1 de la tabla, y ahora mismo el equipo que en las últimas jornadas ha desempeñado una campaña bastante relevante en lo que respecta, ¿por qué no?, encontraron un nuevo campeón del fútbol español. Todo esto ejecutado a través de la gran consolidación de 24 puntos. Y como decíamos, más adelante también trataremos de hablar de este Real Madrid, con ello que pasaríamos rápidamente a hablar de los enfrentamientos más relevantes que dieron lugar a la culminación de la jornada número 9, en el que destacaríamos, por ejemplo, ciertos enfrentamientos que culminaron con, podríamos decir, cierta paridad, en los que, por ejemplo, el enfrentamiento entre Sevilla y Rayo Vallecano venció el último enfrentamiento por parte de uno de los entrenadores, en este caso de dicho enfrentamiento, en los que este Sevilla lo podemos ver no solo en sus últimos resultados, sino también a través de su clasificación. La verdad es que, aunque no está en posiciones en las que la temporada pasada sería bastante preocupante ahora mismo estar en la jornada número 9 y contar con puestos de descenso, la verdad es que este Sevilla nunca ha llegado a disponer de esta gran característica de ser óptimo ante sus rivales, en los que muchas veces se ve normalmente ejemplificado que el equipo busca obtener ciertos dinamismos en el campo, pero que ello no le permite ser bastante determinante en un enfrentamiento, en los que, por ejemplo, esta característica de juego o esta característica que ha determinado los enfrentamientos de Sevilla le ha costado ahora mismo que su entrenador José Luis Mendilibar perdiera su cargo, lo cual, aunque podríamos decir que es bastante significativo por lo que había desempeñado en las últimas campañas, específicamente su última temporada, no solo con la consolidación de otra Europa League, algo bastante importante en lo que representa el Sevilla. Siempre se tuvo esta tónica con el entrenador en que tal vez desempeñó enfrentamientos muy interesantes, contando, por ejemplo, muy relevantes victorias como ante equipos bastante importantes como Manchester United en una UEFA Europa League, pero que poco a poco la competición liguera llegaba tal vez un poco sin cierto margen de proposición de juego, algo que en un equipo como Sevilla es bastante relevante, no solo por su afición, sino por el continuo desarrollo de unas ligas en las que equipos tal vez en posiciones de la tabla un poco más retrasadas están acostumbrados a enfrentarse a equipos tal vez con este dinamismo de juego un poco más opaco y obtener victorias bastante significativas para rascar, podríamos denominarlo así, en la mayor cantidad de puntos posibles para apretar un poco más en las clasificaciones. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser las características de juego que desempeñan equipos como Girona o Rayo Vallecano, como también Osasuna, que han empleado en sus últimas temporadas, que al obtener victorias ante rivales que están un poco, podríamos decirlo, golpeados anímicamente o que encuentran ahora mismo no esta temática, se encuentran en la mejor capacidad de su temática de juego. Es que ahora mismo este Sevilla, por ejemplo, encontró, afortunadamente para el equipo, un empate por la mínima, en este caso ante un Rayo Vallecano que con grandes
actuaciones como las de Oscar Valentín, en este caso como capitán del equipo, y obviamente sin mencionar continuamente lo que es ya una insignia en las últimas temporadas de este Rayo Vallecano como es Palazón, es que el equipo, eh, en este momento específico hablando del Rayo Vallecano, contó con estas características de ser muy propositivo ante un rival tal vez con mejor capacidad de talento adquirido a lo largo de sus jornadas, hablando específicamente de sus jugadores, ya que si revisamos la plantilla de Sevilla, las características técnicas o la capacidad, la superioridad del talento puro con el que cuentan es muy interesante. Si por ejemplo repasamos rápidamente el 11 inicial de Sevilla para este enfrentamiento, en este caso lo tenemos aquí, en el que no solo en su guardameta, que tal vez un poco al inicio de esta temporada, teniendo en cuenta la salida de Bono, ha desempeñado enfrentamientos bastante decentes y asimismo ha sido un portero guardameta que tal vez no se lleva demasiado los reflectores por tener grandes atajadas, pero siempre es bastante crucial para que el equipo pueda generar amplios despejes, para generar amplia amplitud en el campo y el desarrollo de salidas rápidas de balón, lo cual para este Sevilla y la idea de su lastimosamente anterior entrenador beneficiaban mucho las características que llegaban a proponer en su idea de juego, pero que asimismo, como decíamos y planteábamos rápidamente con Juan Luis Sánchez, Loic Babel, Nemanja Bidek, Marcos Acuña, mencionándole anteriormente campeón del mundo, sin más decir, Brigitte Sou, Fernando Suso, Oliver Torres, Dodi Luquevacchio y Giuseppe Nesiri. La verdad es que es un equipo en el que podemos decir que se encuentran grandes estrellas y que asimismo muchos de ellos fueron relevantes para la culminación de otra Europa League, como decíamos al principio, pero que por ahora no han contado con la característica de demostrar lo mejor de sí en los diferentes enfrentamientos en los que ha tenido lugar este Sevilla y que ahora mismo con la clasificación decimocuarta, como decíamos, em, resultados como estos ante el Rayo Vallecano, aunque podamos decir que al final, ante el enfrentamiento, fue bastante relevante que al menos Sevilla pudiera obtener un punto. Tenemos al final que es el Sevilla Fútbol Club y lastimosamente, no solo para su afición, sino lo que nos ha dejado las últimas temporadas y los últimos años, un equipo tan histórico como lo de Sevilla debería estar en posiciones y objetivos más altos, aunque obviamente teniendo en cuenta los últimos problemas que se han desempeñado en toda la disciplina, en este caso del equipo sevillano, tal vez sería un margen a considerar, por supuesto, pero al final los resultados tampoco avalan esta idea de que Sevilla puede afrontar lo mejor de sí ahora mismo. Esperemos que con la llegada de un nuevo entrenador, al menos un entrenador interino que pueda sobrellevar lo que ahora es estos malos resultados para este Sevilla, puedan mm, encontrar un poco esta característica de solidez, algo que lastimosamente en sus últimas temporadas no ha encontrado este Sevilla y que asimismo a través de esta solidez puedan llegar a estructurarse poco a poco para volver a encontrarse con este equipo que normalmente estaba en las continuas luchas por la clasificación a competiciones europeas y que asimismo era un rival bastante, y es, aunque tal vez es bastante destacable como ahora con el paso del tiempo, obviamente el fútbol es un ente continuamente en cambio y que asimismo en un momento podríamos decir que pasan hechos como en los de este Sevilla que cuenta con un despido y hace un lapso de menos de un año alzaba un título de UEFA Europa League. Por ello que, como decíamos, al final es un equipo que cuenta con grandes características
en este caso en las facetas del talento de sus jugadores, pero que tal vez con una mejor proposición de juego podrían llegar a desencadenar el poder afrontar de mejor manera esta temporada, en la que por ahora han dejado bastante que desear. En otro de los enfrentamientos podríamos hablar rápidamente del enfrentamiento de otro equipo con una perspectiva tal vez algo similar, en la que podríamos decir que este Celta también tuvo la oportunidad de lastimosamente perder 2 puntos, los que fue un enfrentamiento bastante interesante poder ver como dos características de juego algo similares en la salida de juego, muchas veces orientada a buscar la verticalidad y los centros, beneficiando por ejemplo a jugadores como Jorgen Strand Larsen o en las grandes conducciones, por ejemplo, jugadores como Carles Pérez, que lastimosamente para este enfrentamiento ante Getafe tuvieron que salir por lesión, pero que por ejemplo por la otra banda podríamos destacar la gran labor de Jonathan Bamba, en el que por ejemplo estas acciones o estas grandes actuaciones le permitieron para este enfrentamiento marcar un gol, pero que con pequeños momentos o fases en las que por ejemplo Getafe se benefició con nuevas capacidades desde la apertura de nuevos talentos como podría llegar a ser Mason Greenwood y las características que puede llegar a aportar en este equipo al ser un jugador no solo bastante propositivo en su dinamismo, recordando que es por ejemplo un jugador bastante hábil en las características de proposición de juego posicional. Con ello básicamente exponemos que puede jugar no solo en diferentes posiciones, muchas veces beneficiado por las bandas, sino que a través de su velocidad puede generar muchas finalizaciones, algo que también no solo es beneficioso para el jugador, sino que también su posicionamiento puede cambiar y al contar con esta amplia capacidad de poder generar finalizaciones, pases o coberturas, además de asistencias a través de sus dos piernas, teniendo en cuenta que es bastante hábil con ambas y con ambas puede generar finalización o remates. Es que, por ejemplo, este jugador fue bastante relevante en este enfrentamiento específico ante, ante Celta, en el que el despliegue y las características más físicas beneficiaron bastante a jugadores como ellos, como este, o también a, por ejemplo, su compañero en la saga, Borja Mayoral, tal vez simplificando las tareas de juego en las que Mason Greenwood tenía la oportunidad de ser un poco más vertical y generar amplias conducciones para que, el mencionado anteriormente, Borja Mayoral pudiera generar sintonía de juego, no solo generar continuos acompañamientos en los despliegues de, por ejemplo, Mason Greenwood, sino también estos pequeños posicionamientos que poco a poco le abarcarán un espacio en el que pudiera encontrar un balón para generar una finalización, algo bastante similar a la proposición en la que tuvo la oportunidad de generar un gol, en el que, por ejemplo, también cabe destacar la gran labor que desempeñó David Soria, el cual, lastimosamente para Celta, obtuvo un enfrentamiento o encontró un partido bastante relevante en el que pudo consolidarse como un gran guardameta, con una amplia experiencia, pero que asimismo, a través de estas pequeñas oportunidades, pueden, ¿por qué no?, establecerlo como uno de los mejores jugadores en su posición. Y que como decíamos por ahora con este Celta, aunque es un punto bastante importante, la verdad es que la ambición en lo que respecta a esta temporada es por ahora lo que ha desarrollado es bastante poco. Asimismo, como decíamos al principio, uno de los equipos con mayor cantidad de talento en lo que respecta a sus jugadores, muchos de ellos con amplia experiencia en competiciones específicamente en esta liga, pero que no han llegado a entablar lo mejor de sí a lo largo de este nuevo proyecto comandado por Rafa Benítez, un Rafa Benítez que tal vez no quisiéramos desearle lo peor al entrenador, pero que por ahora deja bastante
poca idea de lo que pasará en este Celta. La verdad es que otro enfrentamiento que culmine en una derrota, no querríamos adelantar resultados, pero la verdad es que le dejarían en una posición bastante mala. Es con ello que, haciendo este pequeño repaso a algunos enfrentamientos, pasaríamos a hablar de ciertos momentos bastante significativos en lo que respecta a la jornada número 9, en el que hablaremos de ciertos enfrentamientos que fueron bastante relevantes para la culminación de la misma. En este caso, comenzando hablando del enfrentamiento entre Athletic Club y Almería. Como decíamos al principio, una Almería que, a pesar de sus malos resultados, siempre ha llegado a ser un equipo bastante interesante, especialmente de ver, en el que la proposición de juego, al tener esta continua presión y que más a lo largo de cada partido se llega a resentir un poco más de que tienen que generar una victoria, aún así permite ver un equipo eh, bastante entretenido de ver por su disposición de juego mucho más agresiva, lo que respecta a equipos que normalmente se encuentran en posiciones como esta en la tabla, lastimosamente la de descenso, pero que asimismo en su enfrentamiento ante Athletic Club, eh, el equipo, en este caso comandado por Ernesto Valverde, desempeñó en lo mejor de sí en su disposición del campo al encontrar jugadores como los hermanos Williams, a jugadores que no simplemente están enfocados en ser bastante beneficiosos del juego por transiciones rápidas, sino que también este continuo protagonismo que buscan emplear en sus diferentes momentos o fases de juego le permiten a este Athletic Club generar grandes contraataques, y que asimismo en este enfrentamiento fueron una de las virtudes más relevantes para una victoria que consolide el gran trabajo que ha desempeñado hasta ahora su entrenador, teniendo en cuenta que este Athletic Club, aunque ha tenido ciertos momentos en fases de juego en las que, por ejemplo, derrotas como ante Real Madrid y el último derby, fueron ciertos traspiés. La verdad es que el equipo los ha afrontado de la mejor manera posible, teniendo un gran factor anímico en cuenta, en el que el equipo se ve que es bastante resolutivo en la culminación de enfrentamientos en los que lastimosamente no llegan a emplearse o no consiguen una victoria, y que asimismo normalmente, como decíamos, en sus anteriores dos derrotas, a lo largo del margen de repetición y aprendizaje de las mismas, han desempeñado hasta ahora una gran campaña, no solo en sus resultados, sino en su idea y exposición de juego, lo cual esperemos que continúen haciendo, siendo un equipo que es de los grandes candidatos a estar en las posiciones más altas de la tabla, como siempre, pero que poco a poco, ¿por qué no?, establecerse, podríamos decirle, ¿por qué no?, una lucha por alzar un campeonato tan relevante como la liga. Obviamente es un objetivo bastante difícil teniendo en cuenta sus dos grandes candidatos, un equipo en este caso de blanco y otro azulgrana, pero que, como decimos, el talento está ahí, las grandes características también, así que esperemos que este Athletic Club, ¿por qué no?, pueda estar en lo más alto de la tabla. Más adelante encontraríamos en este caso, Real Madrid enfrentando a Osasuna, en el que eh, poco a poco tal vez se ha llegado a hablar o se llega a hablar bastante de este Real Madrid en este gran cambio táctico posicional que ha significado tal vez no contar con una referencia ofensiva principal como lo anteriormente estaba empleando o desarrollando sus últimas temporadas, al tener un gran jugador como Karim Benzema, pero que asimismo poco a poco este Real Madrid llega a generar, ha llegado a desempeñar grandes resultados, ha sido merecedor y lo ha demostrado a través de su posición ahora mismo como primero, pero que poco a poco llega a generar esta sintonía o esta magnitud no solo visual, en la que el equipo poco a poco llega a afrontar
de la mejor manera mayor cantidad de planteamientos o disposiciones de juego en las que, por ejemplo, jugadores como podríamos decir la posición en la que más abarca talento ahora mismo este Real Madrid, como lo es el medio campo, teniendo en cuenta no solo jugadores como Luka Modric, Fede Valverde, Toni Kroos, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga. La verdad es que cualquiera de ellos ahora mismo podría contar con una posición de titular y asimismo emplear ciertos roles tácticos ahora mismo en este Real Madrid de forma bastante regular y que le consolide una no solo dominio de juego, sino predisposición a enfrentar los enfrentamientos ante rivales como Osasuna, que son bastante dinámicos en la continuidad de juego en la que normalmente esperan a su rival, pero que asimismo son bastante asociativos y buscan generar amplias conducciones, las cuales culminen en finalización de juego, obviamente, pero que teniendo en cuenta que es un equipo con más beneficiado las transiciones de juego rápidas para generar contraataques, es que este Real Madrid empleó, por ejemplo, una gran característica de juego como lo fue emplear mmm, la apertura y la amplitud, perdón, de jugadores como Luka Modric o Federico Valverde para que pudieran consolidar una estructura de, podríamos decir, de margen de persecución, en el que básicamente lo que trato de decir es que muchas veces ambos jugadores generaban estos adelantamientos por las bandas, en los que, por ejemplo, jugadores como Eduardo Camavinga o eh, me disculpo, se me está olvidando su primer nombre. En este caso hablo de Carvajal, en el que Carvajal, por ejemplo, era bastante beneficioso de poder generar adelantamientos en los que, por ejemplo, en una posición un poco más retrasada, disculpen, un poco más adelantada, como la de José Lu, le permitían recorrer o retroceder un poco para obtener estos pequeños movimientos de asociación en la zona de la finalización de la cancha, en el que, como repetimos, los continuos adelantamientos de jugadores como Luka Modric o Fede Valverde beneficiaban en este caso los adelantamientos de Daniel, por ejemplo, de jugadores como en posiciones más retrasadas del campo como Daniel Carvajal, y que asimismo favorecía continuamente las tareas de desmarque que podrían llegar a generar las referencias ofensivas, en este caso hablando de José Lu, los cuales desempeñaron, como decíamos, un gran planteamiento técnico en lo que respecta al poder siempre estar contando con un jugador desmarcado y que asimismo poder generar estos pequeños juegos de acción o de asociación de juego en la última fase del área rival. Culminaron no solo en el primer gol en este caso me disculpo, lo voy a revisar rápidamente, me disculpo, no recuerdo si era el primer gol el de sí, bajo la asistencia de Dani Carvajal y Jude Bellingham. Más adelante, después encontraríamos la segunda apertura del marcador por parte también del jugador, pero que también, por ejemplo, en estas jugadas fue bastante similar como la apertura del marcador por parte de José Lu. Significó ahora mismo que este Real Madrid poco a poco puede generar sintonía en sus referencias ofensivas, contando con el gran talento, por ejemplo, de jugadores como el, en este caso uno de los grandes talentos que se ha llevado a lo largo de esta jornada y de las anteriores para este Real Madrid una gran cantidad de reflectores bastante merecidos como Jude Bellingham, pero que asimismo, por ejemplo, en esta coordinación de juego también ha sido muy relevante como Vinicius Junior ha llegado a sentirse un poco más cómodo en el campo, teniendo estos continuos acompañamientos con el mencionado anteriormente Jude Bellingham, en el que ya ha sido costumbre que ambos jugadores tendan a inclinarse y acercarse a sí mismos para generar eh, no solo cambios posicionales, sino también aperturas a través de generar desmarques, lo cual esperamos siga desempeñando de la mejor manera posible este Real Madrid y que
como decimos, le han beneficiado para una victoria em, que consolide poco a poco esta gran idea de juego, estos nuevos roles tácticos que ha desempeñado a lo largo de esta nueva jornada. Con ello que pasaríamos a otro de los enfrentamientos más interesantes de la jornada, en este caso hablando del enfrentamiento entre Atlético Madrid y Real Sociedad. Una Real Sociedad que llegando para este enfrentamiento, la verdad es que había contado con eh, básicamente de los peores calendarios posibles de los equipos más adelantados en la tabla, teniendo en cuenta que no solo enfrentaba un derby la semana pasada, sino también un enfrentamiento bastante importante por UEFA Champions League, pero que ambos habían resultado de forma bastante satisfactoria para el equipo, en lo que lastimosamente no pudo continuar en su enfrentamiento entre el Atlético Madrid, un Atlético Madrid que bajo estas sintonías de juego que normalmente ha empleado disculpen, que ha empleado ahora mismo Diego Simeone, perdón, disculpo, estoy olvidando continuamente los nombres. Como decíamos, le han ejemplificado el siempre estar atento a obtener resultados bastante relevantes en la clasificación, como enfrentamiento, poder ser llevarse la victoria ante rivales como Real Sociedad, en los que las características de juego en este caso de Atlético Madrid, siempre han llegado a obtener superioridad a lo largo de sus rivales, en los que, por ejemplo, fue bastante relevante cómo pudieron obtener una victoria bajo características de juego técnicas bastante similares en su enfrentamiento ante el Real Madrid y ahora ante esta Real Sociedad, en las que trataremos de exponer rápidamente. En este caso, Atlético de Madrid, normalmente acostumbrado no solo a generar dominio a través de las conducciones que benefician la llegada de muchos de estos jugadores, por ejemplo, orientados a beneficiarse del juego por las bandas, en este caso, posiciones que normalmente desempeñan Nahuel Molina y Samuel Lino, anteriormente mencionado, por ejemplo, bastante crucial en el enfrentamiento ante el Real Madrid y que también lo fue en su enfrentamiento ante el Real Sociedad, no solo el poder generar un gol, sino que si analizamos estos dos enfrentamientos de Atlético Madrid ante Real Sociedad, disculpen, ante Real Madrid y ahora ante Real Sociedad, cuenta con este, podríamos decir, sintonía de juego en las que el anteriormente mencionado Samuel Lino tuvo acciones de juego bastante similares que culminaron en una finalización o un gol, en los que, como decíamos, este Atlético de Madrid normalmente beneficiado por la predisposición de sus jugadores al poder desarrollar grandes conducciones y que estas conducciones normalmente benefician a las referencias en la finalización como Antoine Griezmann y Álvaro Morata para siempre estar uno posicionado para generar un remate muchas veces a través del juego aéreo, una de las principales armas de este Atlético Madrid, pero también a través de su segunda referencia ofensiva como podría llegar a ser Álvaro Morata o dependiendo del rol de ambos jugadores, en este caso Álvaro Morata o Antoine Griezmann, es que muchas veces a través de un centro o una jugada de finalización, uno de ellos siempre está a la apertura de poder disparar y el otro esperando la apertura de poder generar un rebote o un posicionamiento que le permita generar un pase directo hacia atrás. Por ejemplo, lo podríamos ver en ciertas acciones de juego, en este caso en el enfrentamiento ante Real Sociedad, en el que a través de retrasar un poco las acciones de juego para obtener mayor cantidad de superioridad numérica a través de las descargas de balón, como por ejemplo podían desempeñar ante jugadores como Coque, bastante cruciales para el desempeño del equipo, al ser una medular no solo en las referencias de la altura del equipo posicionalmente, sino que también a través de estos continuos retrocesos, ha sido un jugador bots to bots, en el que puede llegar no solo a área final para generar una asistencia o una asociación de juego, sino que también ser un gran referente en la apertura del acompañamiento defensivo. En este caso, como decíamos, labor bastante relevante de Coque, pero que no sería relevante
Sin estas grandes características de conducción de juego que puede desempeñar este Atlético Madrid, no solo a través de el poder recuperar dinámicamente el balón y básicamente generar estas conducciones dinámicas, muchas de ellas orientadas a que eh, tal vez no todos tengan que generar estas descargas físicas, pero que sí muchas veces busquen que se desempeñen a través de sus carrileros, en este caso los mencionados anteriormente, Nahuel Molina y eh, me disculpo, no recuerdo su nombre, en este caso hablábamos de Samuel Lino, perdón, los que ambos, como decíamos, grandes referentes en la presión, pero que también al obtener una descarga del balón a través de sus compañeros, buscan rápidamente avanzar en el campo, lo cual estas características de juego fueron bastante cruciales en su victoria ante Real Sociedad, las que, por ejemplo, hablábamos anteriormente de la gran labor que desempeñó Coque, no solo en la disciplina de las ideas y el planteamiento de juego del Cholo Simeone, sino también esta idea de poder ser muchas veces esta gran labor de acompañamiento, en el que, por ejemplo, fue crucial estas características de poder descargar el balón en un jugador como él. Lo pudimos ver en una de las finalizaciones que culminó en un disparo al larguero, pero que, como decíamos, le permiten a este Atlético de Madrid obtener grandes resultados ante rivales bastante relevantes como los mencionados anteriormente, Real Madrid y Real Sociedad, que le permitan estar en posiciones bastante importantes en la clasificación, recordando que en sus últimas temporadas, tal vez desde la última, en este caso el último alzamiento o en el que podemos recordar el último campeonato de liga de este Atlético Madrid, los resultados han sido un poco variables, en el que las ideas de juego tal vez han tenido que cambiar a lo largo de la entrada y salida de muchos jugadores, como por ejemplo los o casos bastante disruptivos para el plantel, como el caso de Joao Félix o la entrada y referencia de que volvieran jugadores como Antoine Griezmann o que, por ejemplo, para la consolidación de este último campeonato liguero para este Atlético Madrid, jugadores tan importantes como Luis Suárez pudieran cumplir roles bastante significativos en el cambio de este Atlético Madrid, que poco a poco, como decíamos, a través de estos jugadores como Samuel Lino y Nahuel Molina, han llegado a exponer la mejor capacidad ofensiva de jugadores como Antoine Griezmann y que en estos pequeños lapsos de juego se ha visto muy beneficiado, por ejemplo, Álvaro Morata al tener o poder tener esta característica de poder aparecer en segunda línea o en ciertas fases de juego en las que no tiene que estar continuamente obligado a estar eh, fijado como un rematador, sino más bien un jugador que puede estar atento a las jugadas y a través de ciertos márgenes de decisión encontrar la finalización. Al final podríamos decir que aunque Álvaro Morata es un gran jugador con grandes características técnicas, se encuentra mayor beneficiado en las ideas de juego que mencionábamos anteriormente, ya que no es, podríamos decir, un gran goleador, pero sí, como decimos, cuenta con grandes características técnicas que le permiten o le favorecen un poco más estas ideas de juego en las que, por ejemplo, Antoine Griezmann es el que, podríamos decir, el jugador más referente en la posición ofensiva del Atlético Madrid, lo cual le permite muchas veces estar orientado en muchas posiciones en el campo, lo cual, por ejemplo, benefició mucho el dispendio ofensivo que se empleó en este caso en el enfrentamiento ante Real Sociedad. Tal vez un poco dispar por ciertas acciones de juego en las que fueron bastante cruciales el VAR, pero que al final de cuentas le brindaron una victoria muy importante a este Atlético de Madrid, en el que, como decíamos, poco a poco busca establecerse no solo en posiciones de clasificación europea, sino, ¿por qué no?, emplear lo mejor de sí por esta lucha por este campeonato de la primera división española. Más adelante encontraríamos también un enfrentamiento bastante relevante en lo que respecta a la clasificación, como fue
En este caso, mm, el gran desempeño del planteamiento que llegó a disponer Granada a lo largo de sus primeros 15 minutos que le brindaron no solo el poder generar una rápida apertura del marcador, sino que encontraron con este Fútbol Club Barcelona que ahora mismo en no poder contar con grandes referentes en su plantilla, tal vez no han podido lograr generar una gran eh, predisposición a obtener sus o desempeñar sus ideas de juego de forma un poco más dinámica. La verdad es que diríamos que la gran cantidad de lesiones podría ser un margen de poder entender por qué estos resultados se llevan a cabo. Sí, pero hay que tener en cuenta que al final son 11 jugadores contra 11 jugadores, todos de ellos se entrenan de la misma manera, en este caso hablando de Fútbol Club Barcelona, y no diríamos que sea una excusa demasiado relevante el poder no contar con la mayor cantidad de talento posible, siendo este Fútbol Club Barcelona, como decíamos, lastimosamente no cuenta con sus mejores estrellas como Robert Lewandowski, pero al final tiene un gran dispendio de jugadores, los cuales y han desempeñado, lo han demostrado en este caso al obtener al menos un punto y poder remontar el enfrentamiento, contando con grandes actuaciones como la aparición de la Yamal, pero que poco a poco, ¿por qué no? Este Fútbol Club Barcelona pueda generar esta sintonía de poder contar con mayor cantidad de protagonismo de sus jugadores desde el banquillo o jugadores que no son habituales en la predisposición de, por ejemplo, de la rotación en este caso, de nuestro entrenador Xavi Hernández, y que poco a poco puedan crecer a través de los peores momentos. Lastimosamente, muchas veces hay equipos en los que se encuentran dificultades. La verdad es que no diríamos que este Fútbol Club Barcelona se encuentre en una dificultad o que este empate signifique que la liga está perdida, sino tratamos de poner solo un ejemplo. La verdad es que la liga es más, todavía estamos en fases muy tempranas de esta competición, y al hablar de no solo que este Fútbol Club Barcelona pueda llegar a obtener malos resultados todavía es bastante lógico, pero que lo que tratábamos de exponer es que en el que momentos como estos en los que lastimosamente las lesiones opacan la idea de juego, la aparición de talento joven como canteranos, en este caso como Lamine Yamal o Fermín López, poco a poco beneficien el crecimiento de talento, la predisposición de poder contar desde el margen de tu entrenador con más características desde el banquillo y una mayor magnitud del nivel. Al fin y al cabo, benefician mucho más al equipo al obtener mayores jugadores con gran disposición de juego y con mucha más experiencia, lo cual, ante una remontada como esta, casi, disculpen, no una remontada, una casi remontada, podríamos decir, eh, le beneficiarán, estoy seguro que le beneficiarán poco a poco, pero que en su enfrentamiento entre Granada, como decíamos al principio, se vio que muchas veces la sintonía o las características de juego no llegaban a emplearse o llegar a algo bastante significativo para este Fútbol Club Barcelona, como lo es el generar finalización de juego a través de sus extremos, los que Joao Félix y Lamine Yamal tuvieron ciertas ocasiones de juego, pero nunca generaron estas aproximaciones bastante beneficiosas para el equipo, como decíamos, y que esperemos que poco a poco puedan generar mayor crecimiento. Como decíamos, un enfrentamiento bastante interesante en el que, por ejemplo, esta Granada tuvo una característica de ofensiva muy interesante que le benefició no solo la apertura del marcador, como decíamos al principio, sino que también tomó bastante por sorpresa este Fútbol Club Barcelona, el cual, por ejemplo, también lastimosamente contó con ahora mismo con otra lesión como la de en jugador que podemos ver ahora mismo, Jules Koundé, y que también esperemos que pueda regresar lo más pronto posible, siendo un jugador bastante talentoso y con grandes características defensivas, que ha sido uno de los grandes eh,
refuerzos a lo largo de este nuevo proyecto de este Fútbol Club Barcelona, y que asimismo esperemos que más adelante puedan no solo volver a la titularidad, sino que desplieguen lo mejor de sí para el equipo. Es con ello que rápidamente pasaríamos al 11 de la jornada. Un 11 de la jornada en el que tal vez hay algunos jugadores que lastimosamente no contaron con la victoria para sus equipos, pero que desempeñaron grandes labores técnicas bajo sus diferentes roles, en los que, por ejemplo, comenzaríamos hablando de su guardameta, David Soria, perdón, en el que, aunque lastimosamente para el Celta, como decíamos, no contó con una gran actuación y benefició mucho el equipo al tener un guardameta bastante seguro, y que estas grandes actuaciones le beneficien al poder tener más margen de minutos. Es que este gran portero, no solo para Getafe, sino también para la consolidación de la plantilla en general, y poder generar este crecimiento a través de la pura competitividad. Es que fue una gran campaña de David Soria, y que esperemos poco a poco pueda afrontar más enfrentamientos como estos a lo largo de esta liga. En la línea defensiva encontraríamos a Juan Luis Sánchez, en este caso jugador de Sevilla, en el que, aunque a través de las ideas de su entrenador, fueron bastante interesantes, como pudo beneficiarse mucho de los adelantamientos y continuamente buscar apertura a través de las bandas para poder encontrar mucho más adelante. Normalmente esta jerarquía de encontrar adelantamientos del bloque del medio campo, por los cuales él muchas veces se benefició a generar también conducciones por esta zona, en los que, por ejemplo, básicamente el jugador desempeñó un gran labor por los carriles, pero también el poder conectarse con los mediocampistas, lo cual benefició mucho en este caso las rápidas disposiciones del juego, al tener en cuenta que tenía que obtener una o la búsqueda de una victoria ante este Rayo Vallecano, lo cual en este caso desempeñó una gran labor, como decíamos, para el jugador mencionado anteriormente, Juan Luis Sánchez. En el bloque de centrales encontraríamos a Saúl Coco, jugador con un gran margen de experiencia, pero que también a través de su juventud, tal vez no es el jugador más joven de esta liga, pero sí cuenta con una gran amplitud de talento, y que a través, como decíamos, no solo de la experiencia que poco a poco llega a desempeñar a lo largo de esta liga, ha desempeñado grandes actuaciones a lo largo de sus últimos enfrentamientos, en este caso de Las Palmas, sino que también le han significado muchas veces a este equipo el poder contar con una portería a cero, algo que es bastante crucial para equipos como estos. Como compañero encontraríamos a Daley Blind, básicamente uno de los jugadores más experimentados que podríamos llegar a encontrar en esta liga, no solo al ser un gran referente en muchas disposiciones de juego a lo largo de su carrera, como la asociación de juego, la salida de balón, o muchas veces estar predispuestos a encontrarse con tener que afrontar rápidas conducciones de juego, o disposiciones en las que el juego más vertical y que pase por rápidas acciones sea crucial para el entendimiento con su planteamiento desde el margen técnico. Es que ha sido bastante importante cómo ha llegado a acoplarse en este Girona, al no ser no solo un jugador con amplia experiencia, sino que también puede jugar en muchas posiciones, como las de lateral o mediocampista ofensivo, aunque ya muchas veces no llega a desempeñar esta labor en equipos como Manchester United. En muchas ocasiones llegó a desarrollar estos planteamientos a través de un entrenador que conocía bastante, como Luis Van Gaal, pero que poco a poco estas características de estar en diferentes posiciones han generado una gran disposición de descarga de balón, lo cual ha beneficiado mucho la salida del juego de esta Girona, y que cuentan con un gran jugador en esta saga, sino que también como un gran rol defensivo, muchas veces orientado a que este cuente con una posición tal vez de un tercer central, o un jugador que en los adelantamientos busque generar finalización, por ello que contaríamos con este gran merecimiento de Delivery de poder estar en este once inicial.
Por la otra banda encontraríamos a Yuri Berchiche, eh, algo de lo que ya estamos acostumbrados, de lo que podemos estar acostumbrados y vemos continuamente a este Athletic Club, es la gran búsqueda de la verticalidad a través de jugadores como los hermanos Williams, y que asimismo estos generen amplias aperturas de no solo a través del regate, sino de las conducciones que hagan que el equipo pueda generar crecimiento en el campo, lo cual a través de la salida de balón es bastante crucial y que ha sido un rol bastante importante y lo fue durante su último enfrentamiento, y como Yuri Berchiche pudo desempeñar esta gran labor, y por ello en este caso lo encontraríamos en este 11 de la semana. Más adelante encontraremos a jugadores como Alex García, bastante similar a las características de Daley Blind, de su talento expuesto a través de la experiencia y su predisposición no solo a contar con una amplia magnitud de momentos de fase de juego en las que, contando con un jugador que está bastante predispuesto a no solo generar combinación de pases, sino estar en muchas posiciones, le benefician a tener no solo una referencia en los acompañamientos, sino también un gran jugador que está acostumbrado también al retroceso y es bastante bueno en las acciones en las que debe continuamente generar presión para la recuperación del balón. Es con ello que este Girona también cuenta con un gran jugador en el medio campo y ahora mismo en este 11 inicial. Más adelante, como compañero de la saga del medio campo, encontraríamos a Ilkay Gundogan, jugador que muchas veces podríamos decir que si el equipo o el enfrentamiento del Fútbol Club Barcelona no ha llegado a desempeñarse de la mejor manera posible, o si el equipo tal vez no está afrontando una victoria o está básicamente perdiendo, muchas veces podríamos decir que Ilkay Gundogan en enfrentamientos como estos no se siente de la mejor manera posible posicionalmente, o que el jugador no se ha encontrado poco a poco en el enfrentamiento, pero que en los momentos en los que los hace es crucial para este Fútbol Club Barcelona, no solo al ser contar con estos roles de ser la principal fuente en la creación de la finalización del juego, en las jugadas de transición. Muchas veces estas jugadas de transición que permiten a jugadores como Joao Félix generar adelantamientos, sino que a través de estos pequeños pases cruciales desempeñan jugadas bastante dinámicas para la finalización. En este caso lo pudimos ver en sus actuaciones en los momentos claves en los que el Fútbol Club Barcelona pudo generar dos goles bastante importantes para tener un punto ante una Granada que continuamente le presentó problemas al Fútbol Club Barcelona. Por ello que en este caso expondríamos la gran labor de Ilkay Gundogan, que como decíamos, en los momentos en los que no llega a aparecer, este Fútbol Club Barcelona sufre bastante, pero que en los momentos en los que tiene estas pequeñas fases de juego es crucial para que el Fútbol Club Barcelona pueda encontrar lo mejor de su fútbol. Más adelante encontraríamos como principal referencia de medio campo adelantada, podríamos decirlo, encontraríamos a Jude Bellingham, jugador que podríamos decir que ya poco a poco se llega a acentuar en estos 11 iniciales, al generar estas grandes apariciones en las que ya está acostumbrado a generar no solo adelantamientos e inclinaciones en diferentes zonas del campo, sino que también tienes la oportunidad de contar el Real Madrid con un jugador que no es ajeno a las descargas de juego y que a través de su talento y su habilidad puede generar pequeños momentos de asociación en los que la finalización son bastante cruciales, y al contar con estas grandes características de juego en un jugador con un rol un poco más en el medio campo, le han significado bastante a este Real Madrid contar con un gran goleador como Jude Bellingham en una faceta de juego un poco más retrasada. Más adelante, como compañero, encontraríamos a Fede Valverde. Como su compañero, encontraríamos a Fede Valverde, en este caso en la posición de extremo derecho, tal vez un poco reconvertido, sí, pero que normalmente a través de las características de juego del Real Madrid, este llega a afrontar un posicionamiento bastante parecido al que está en este 11 inicial, en el que muchas veces hemos tratado de exponer las grandes características de juego que llega a disponer Fede Valverde
no solo en las conducciones de juego, sino que también en esta gran inclinación de poder afrontar eh, crecimiento en el campo, tal vez a través de las bandas, pero también a través de la zona un poco similar en la que se encuentra ahora en este once inicial, un poco más generando acercamientos a, por ejemplo, jugadores posicionalmente hablando, como podríamos ver a Jude Bellingham, para generar disparos desde fuera del área, algo que beneficia mucho a este Real Madrid, pero que normalmente en su enfrentamiento ante Osasuna fue crucial el cómo este continuamente marcó el margen de hasta dónde debía estar el equipo adelantado para generar grandes acciones de definición en las que fue crucial para la victoria del Real Madrid. Más adelante, en la finalización de este 11 de la semana encontraríamos a Jürgen Strand Larsen, a Jürgen Strand Larsen, en el que tal vez con características físicas un poco más significativas para un delantero un poco más posicional, desempeño, momentos de desmarque y acciones en las que fue bastante significativo para las descargas al poder obtener un pase, el cual a través del el poder mantener la superioridad y evitar la pérdida, ayudó a que el equipo pudiera adelantarse en ciertas fases de juego que benefician el poder contar con un punto bastante importante ante Getafe y que asimismo a través de sus grandes actitudes físicas y técnicas le beneficiaron mucho a este Celta de Vigo y es con ello que estaría en este 11 de la jornada. Con ello culminaríamos hablando de su entrenador, en este caso Cholo Simeone, por las grandes características técnicas que llegó a desempeñar su equipo, como mencionábamos, os acabamos de explicar anteriormente en momentos más atrás en este directo, y que como decíamos beneficiaron mucho las ideas de juego, no solo al poder afrontar victorias bastante relevantes, sino que también el poder afrontar esta superioridad ante enfrentamientos tan importantes como Real Sociedad y Real Madrid, es que este Atlético de Madrid poco a poco llega a acostumbrarnos a tener una gran marcha de victorias, lo cual esperemos poco a poco le beneficien al gran proyecto de este entrenador. Con ello que combinaríamos este directo con la foto del momento más interesante que nos dejó esta jornada, en este caso hablando del ahora mismo el líder de la liga, como lo es Real Madrid, un Real Madrid que poco a poco llega a generar esta gran sintonía de juego en la que jugadores como José Lu poco a poco pueden generar eh, no solo grandes fases de juego en las que tal vez no es protagonista, pero que llega a aparecer en los momentos clave, en los que por ejemplo también es bastante crucial Vinicius Junior o Jude Bellingham, los cuales podríamos decir que ahora mismo los tres cuentan con grandes características de finalización de juego, lo cual ahora mismo, como decíamos anteriormente, este Real Madrid se ve bastante beneficiado de no solo contar con un jugador bastante relevante en la finalización y las acciones de juego como Jude Bellingham, sino también que jugadores como los anteriormente mencionados puedan marcar goles, también es bastante relevante en la proyección de lo que significan los amplios enfrentamientos o los largos enfrentamientos que llega a disponer este Real Madrid a lo largo de su liga y también en competiciones europeas. Es con ello que ahora sí culminaríamos este directo de hoy, culminando con esta pequeña foto de este momento destacando a el gran, las grandes características que ha desempeñado este gran Real Madrid. Como al final podríamos decir, fue una jornada bastante interesante por la proyección que han empeñado, por ejemplo, las posiciones más altas en la clasificación, como equipos como Athletic Club y Atlético Madrid, y que esperemos que poco a poco esta gran rivalidad por ver cuáles son los mejores equipos en la lucha por el campeonato de la primera división española nos desempeñe un gran espectáculo como siempre. Es con ello que ahora sí definitivamente me despediría. Antes que nada, como siempre, agradeciéndoles por ver este directo, esperando que les haya gustado, que les haya entretenido. Rápidamente los invitaríamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones europeas y el gran contenido que buscamos siempre desarrollar, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales o en plataformas como YouTube y Twitch, que puedan suscribir, en las que trataremos continuamente de subir contenido e información de este maravilloso deporte con la idea
de continuamente generar este pequeño espacio de entretenimiento en el que podamos aprender cada día más de este maravilloso deporte. Es con ello que ahora sí me despediría, esperando como siempre que hayan o que estén teniendo un excelente día. Me despido, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.